Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y bien, después del vídeo de actualidad del pasado sábado, un vídeo que, por cierto, ha tenido muy buena acogida, probablemente entre otras muchas cosas, por el hecho de que, bueno, pues tiene esa referencia a la Sony PSVR 2, a ese visor de Sony que está ya casi casi ahí a las puertas, casi para salir al mercado. Y bueno, la verdad es que la CES 2023 ha tenido, bueno, pues un impacto bastante importante en los usuarios que lo han podido probar allí, y eso pues yo os lo he querido transmitir en aquel vídeo. Y bueno, pues hoy, en el día de hoy que comenzamos la semana, ya después de las fiestas, etcétera, etcétera, vamos a tener un nuevo contenido de actualidad, un contenido mucho más breve que el del día anterior, en el cual, bueno, pues vamos a comentar dos o tres noticias interesantes que han surgido en torno a toda esta tecnología o estas tecnologías de la realidad virtual aumentada y mixta. Y bien, pues vamos entonces con ello. Vamos a tener, ya os digo, un contenido hoy bastante breve en comparación con otros contenidos del canal, que por cierto, quiero decir un poco que, bueno, ahí he visto algunos usuarios que, bueno, han comentado en algunos vídeos del canal que quizá la duración de los vídeos es demasiado larga, que así no voy a tener mucha afluencia de público, etcétera, etcétera. Y también se me hace referencia en algún momento a temas monetarios del canal. Yo ya aprovecho esto para comentar, que ya lo he comentado en muchas ocasiones, pero por si cabía alguna duda, que yo, bueno, pues este canal no lo hago por dinero, vuelvo a repetir, lo hago explícitamente para ayudar a la gente porque me gustan estas tecnologías y quiero promocionarlas de algún modo. Además soy muy fanático, digamos así, de todas las tecnologías, ya no solo de realidad virtual, etcétera, sino de consolas, de ordenadores que llevo teniendo desde muy pequeñito, etcétera, etcétera, y todo este mundo me encanta. Y bueno, pues quería tener un canal al respecto, y un canal no solo para exponer, para promocionar, para ayudar a las empresas en caso de que confíen en mí, para, bueno, promocionar sus productos en el canal o simplemente hacer reviews, etcétera, sino también para ayudar a la gente, y en este caso más concreto en el área de la VR, XR y AR, para que pues incluso personas que sean inexpertas en estas cuestiones puedan sacar el máximo partido a sus visores, a sus ordenadores, etcétera, etcétera, estrictamente lo que se refiere a la VR, pero bueno, que si surge cualquier otra cuestión informática que yo pueda ayudar a los usuarios, pues también lo haré. En cuanto a la duración de los contenidos, pues para mi forma de ver, lo quiero explicar así en términos generales, es la duración que deben tener con el enfoque que yo tengo de canal. No voy a intentar hacer vídeos muy cortos, por ejemplo en tutoriales, cuando quiero dirigirme no solo a personas que ya tienen cierto grado de conocimiento dentro de la VR o de los ordenadores, etcétera, sino también quiero hacer mucho énfasis en personas que no son tan duchas con estas tecnologías, que están empezando con la VR, etcétera, y necesitan de vídeos más detallados, que a lo mejor a muchos usuarios les pueden parecer innecesarios, pero para otros, y me consta, les son muy útiles. Y además el hecho de que se explique las cosas con tanto detalle, etcétera, pues les ayuda a asimilar conceptos, etcétera. Y este es el objetivo del canal. Y en cuanto a lo informativo, que son los dos grandes pilares, ya lo hemos hablado en algún que otro vídeo de este canal, la actualidad y por otro lado los tutoriales, también hay otro tipo de contenidos, pero no son la base del canal. Pues en esos informativos, pues los vídeos suelen ser más largos o más cortos en función a la cantidad de noticias que hay o que han surgido durante las últimas horas. Hay veces que hay, como en el día de hoy, que ahora lo vais a ver, que son muy pocas noticias, aunque sean interesantes, y hay otras ocasiones en que hay una gran cantidad de noticias, en este caso los últimos vídeos por el hecho de la CES 2023, que ha dado mucho de sí, y el vídeo tiene que ser más largo. Yo en ese sentido no voy a cambiar mi forma de hacer las cosas, porque es como yo entiendo el canal y para lo que yo he creado el canal, y quede claro por una vez más
Aunque vuelvo a repetir, yo no tengo por qué justificarme nada ni cualquier otra cuestión, pero a mí me gusta tener un feedback con la audiencia transparente y real como el que estoy haciendo ahora mismo y comentar eso, que yo no hago el canal para ganar dinero, mi objetivo no es ganar dinero, yo tengo mi propio trabajo, mi propia forma de vida, no tengo este canal no lo hago para ganar dinero. Por tanto, aquellas personas que con su buen hacer o intentando ayudarme hacen alusión a este tema monetario, que sepan que no, yo no estoy haciendo el canal por dinero. Yo el canal lo hago para ayudar a la gente, como digo, y porque a mí me gusta y tengo mi enfoque de canal. Sé que es un poco diferente a otros canales, pero bueno, en la variedad está el gusto. El que quiera contenidos más pequeñitos, más rápidos de consumir, etcétera, hay multitud de canales que pueden usar. Yo prefiero hacerlo de este modo y también es una forma también de diferenciar mis contenidos del resto de los que hay en YouTube, etcétera, y en otras redes. Bien, y dicho esto, vamos con los contenidos de hoy. Tenemos dos noticias dentro del bloque de hardware. La primera noticia, no puede ser de otra forma, es la salida de un nuevo firmware de las Pico 4, concretamente la versión 5.3.2. Ya sabéis que recientemente os comenté la salida de la 5.3.1 a nivel de China y que había dado una serie de problemas con Virtual Desktop y con Streaming Assistant y bueno, pues al final la propia Pico se vio obligada a retirar ese firmware 5.3.1 y recientemente, vamos, en el día de ayer ha empezado a liberar, en este caso a nivel global, ya no es solo para China, sino a nivel global, la versión 5.3.2. Ya hay usuarios en el grupo de Telegram de Revercus VR que ya me han comentado que les ha llegado la actualización. A mí personalmente todavía no me ha llegado, pero supongo que en estos casos las actualizaciones suelen llegar de forma escalonada y no me ha llegado todavía el momento a mí. En el momento que esta actualización me llegue, quiero hacer unas pruebas con esas versiones beta que hay de Streaming Assistant y en el caso de que salgan positivas, probablemente cuelgue estas versiones seguras en nuestro repositorio para el que las quiera usar. Pero antes quiero que se actualice el visor y probarlas y comprobar pues ciertas mejoras que trae que ahora voy a comentar y también que no hay ningún tipo de conflicto y que podemos seguir usando Streaming Assistant sin problema con nuestros juegos de ordenador. ¿Qué mejoras trae esta 5.3.2? Pues aparte de las mejoras típicas de rendimiento, etcétera, etcétera, de la plataforma, de todas esas cosas, sobre todo lo que trae es una actualización en cuanto al tema de la piratería dentro de las Pico 4, especialmente con aplicaciones nativas, digamos así, del visor. En torno a las Pico 4 se ha abierto mucha piratería, muchos grupos en Telegram, etcétera, que comparten juegos de forma ilegal y también personas que pululan también por distintas redes y por Telegram ofreciendo juegos, pagando lógicamente o una suscripción a su supuesta tienda para obtener juegos de forma ilegal. Esto lo ha querido atajar Pico a través de esta actualización y eso fue lo que provocó, entre otras cosas, el problema con Virtual Desktop. Por eso tuvieron que retirar la 5.3.1 y sacar la 5.3.2 actual, que ya arregla ese problema y ya Virtual Desktop se puede usar sin ningún tipo de problema. Además, también hay una actualización del protocolo de comunicaciones tanto a nivel wifi como a nivel de cable, lo cual en teoría, ya os lo comentaré cuando lo pruebe yo mismo, debería mejorar la conexión wifi en cuanto a latencias, etcétera, etcétera, cuando usamos esta opción y también el darnos una optimización de la conexión cuando hacemos esta a través de cable, que hasta el momento solo nos dejaba alcanzar 200 megas de bitrate, igual que en Wi-Fi, pero el cable en teoría tiene más capacidad y vamos a ver, ya lo probaré yo y os lo comentaré, si con esta actualización ya nos permite llegar más lejos en cuanto al bitrate y por tanto a la calidad que vamos a obtener en nuestro visor de los juegos con cable. Y básicamente estas son las cosas más importantes que trae esta actualización. En principio no se prevé, o por lo menos yo no tengo noticias de que vaya a salir una versión oficial de Streaming Assistant actualizada, que hace tiempo ya que no la tenemos, que ya haría bien Pico por actualizarlo ya de una vez, porque desde octubre no tenemos ninguna actualización, pero sí hay betas, como he dicho,
que están disponibles de una forma, digamos así, extraoficial y que podemos instalar en nuestro visor y ver si funcionan. Yo haré estas pruebas, como he comentado antes, y si va todo correcto, lo compartiré con la comunidad. Bien, y dejando Pico nos vamos a la competencia, a Meta, porque han surgido en las últimas horas ciertos rumores, ciertas noticias sobre las MetaQuest 3. Parece ser, concretamente nuestro amigo Brad lo habría filtrado, que en la última versión de firmware de las MetaQuest 2, que es la V49, habría referencias a un producto Eureka, que según se ha filtrado parece que sería el nombre que tendrían las MetaQuest 3, el nombre clave, y además se habría filtrado alguna información donde se podría entender que han finalizado las primeras pruebas del prototipo, digamos así, de las MetaQuest 3 en ese, digamos así, escalonamiento que hay en los testeos cuando va a salir un producto al mercado, que se supone que ya sabéis que las MetaQuest 3 saldrán a final de 2023 al mercado, pues parece ser que este firmware, una vez que se mina y demás por parte de estas personas, han detectado que ya habría pasado las primeras pruebas de testeo y ya habría pasado a la parte del equipo de Meta en las cuales se desarrollaría el software que va a funcionar con estas MetaQuest 3 para optimizarlo, etcétera, etcétera. También otra cuestión que se ha filtrado, se esperaba que para la CES 2023 se iban a presentar por parte de Qualcomm el XR2 de segunda generación. No ha sido así, la CES 2023 ya ha finalizado y no ha habido tal anuncio, pero parece ser que hay ciertos indicativos dentro también de esa V49 que nos indicaría o nos podría dar ciertas pistas de que este XR2 de segunda generación vendría montado, como ya se ha especulado en ese vídeo que os dejé en un momento dado sobre las MetaQuest 3, que os recomiendo, de la filtración que hubo, del aspecto, etcétera, de esas MetaQuest 3, os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto, pues parece ser que se confirmaría en cierta manera que ese XR2 de segunda generación, a pesar de que todavía no ha sido anunciado oficialmente, podría ser el que estuviera montado en las MetaQuest 3. Pero todo esto son informaciones sacadas de este minado, de esta V49 del firmware de MetaQuest 2, y no son cosas confirmadas oficialmente o cuestiones confirmadas oficialmente, con lo cual ya en un primer momento Brad nos dijo que efectivamente podía ser que las MetaQuest 3 montaran el XR2 de segunda generación, que tendría sentido porque se supone que las MetaQuest 3 deberían dar un salto bastante importante respecto a MetaQuest 2, y uno de los pasos o de los saltos más importantes que puede hacer es actualizar su procesador. Así que bueno, pues quedaros con la idea de que parece que coge fuerza el que el XR2 de segunda generación, que nos permitiría más bitrate, por ejemplo, a la hora de transmitir del PC al visor, etcétera, etcétera, pues podría estar presente en estas MetaQuest 3. Respecto al aspecto que tendría el visor, características, etcétera, pues me remito al vídeo que os he comentado anteriormente, porque ahí no ha habido variación de momento. Pues estas son las dos noticias más importantes que han surgido en el mundo del hardware en estas últimas horas, y vamos a pasar como siempre al mundo de los videojuegos, que tenemos unas pequeñas noticias también interesantes. Bien, pues en el mundo de los videojuegos vamos a hablar de la Sony PSVR 2, como no podía ser de otra forma, un visor que, dado la cercanía de su lanzamiento, está constantemente en la boca de todos, con posibles juegos que van a salir, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar de los VR Mods, porque se presentó el otro día por parte de TeamBeef un proyecto bastante interesante en este sentido. Respecto a Sony PSVR 2, Jim Ryan, que es uno de los responsables de Sony, que presentó esa versión de Gran Turismo 7 que va a salir para las PSVR 2 de lanzamiento, y darnos alguna que otra información más sobre el visor en la CES 2023, también anunció que a día del lanzamiento habría 30 títulos disponibles para el visor, y lógicamente después pues seguirían saliendo más títulos. Hasta el día de hoy más o menos han presentado unos 20 títulos que estarían disponibles para PSVR 2. Por tanto hay ahí unos 10 títulos que todavía no se han presentado
y que pues suponemos que en este tiempo entre lo que queda de enero y febrero hasta que se lance el visor pues se presentarían. Y una de las grandes especulaciones que hay al respecto es una versión VR para las PSVR 2 de Killzone, que es, ahí estáis viendo imágenes, el shooter por antonomasia, creado por Guerrilla Games, una compañía de Sony, y que, bueno, pues sin duda alguna sería un juego muy apropiado para adaptar a lo que es PSVR 2 y a la realidad virtual en particular. Bueno, pues parece ser que se han avivado los rumores. En 2022 hubo ciertos rumores al respecto y ahora parece que con todas estas noticias que he comentado y bueno, pues rumores que han surgido, se han filtrado en distintas páginas, parece ser que podría llegar a ocurrir que en el lanzamiento tuviéramos, o al menos, si no en el lanzamiento, a muy corto plazo, tuviéramos una versión de Killzone de esta saga de Sony para PSVR 2 con realidad virtual. Yo desde luego es una saga que cuando la he jugado me ha gustado bastante y la verdad es que opino igual que esto en estas revistas y tal, que se ha filtrado todo esto, que sería un juego muy adecuado, que cuadraría muy bien con la realidad virtual y con los propósitos de Sony PSVR 2. Pero bueno, si se confirma esto, pues ya lo veremos, puesto que como ya os he dicho, hay hasta 10 títulos. Se supone que 10 títulos de cierta importancia que todavía no han sido anunciados y que antes de que salgan, lógicamente, la Sony PSVR 2 pues quizás anuncien, quizá a lo mejor a principios de febrero haya uno de estos State of Play que suele ser PlayStation previo a la salida del visor, donde ya se nos anuncien el resto de juegos y esperemos que sean juegos realmente impactantes y realmente interesantes para el visor. Bien, al margen de esto, dejamos ya la Sony PSVR 2 a un lado y pasamos a la segunda noticia del día, que son, bueno, pues TeamBeef. Primero me llegó a mí un correo, porque ya sabéis que yo soy Patreon de TeamBeef y de otros proyectos de VR mods y demás a los que quiero apoyar de esta manera para que sigan sacando extraordinarios mods como están saliendo. Y concretamente TeamBeef me mandaba un correo electrónico que después se confirmó oficialmente a nivel de las redes y demás, de que habrían hecho o estarían en una versión alfa, una versión muy temprana, pero que ya se le ven intenciones, del motor Razer X Engine. ¿Y qué importancia tiene este motor? Bueno, pues que es el motor en el que corren juegos clásicos tan emblemáticos, seguro que los yayos de la VR me entenderán en este aspecto, como Duke Nukem 3D, como Shadow Warrior, como Blood, la saga Blood, etcétera, etcétera, y otros títulos, Redneck Rampage, títulos retro, títulos que trabajaban todos en ese Razer X Engine y que ahora vamos a poder disfrutar en VR gracias a TeamBeef. Nos informan que lógicamente esta aplicación que ya está disponible para los Patreons, esta versión temprana, por ahora vamos a poder jugar a los juegos de forma inmersiva en 3D, pero vamos a manejar, el manejo va a ser todavía con el mando tradicional. También ellos declaran las intenciones de, aunque parece ser que en el motor Razer X Engine es bastante complicado incorporar, que no me salía la palabra, lo que son motion controls, su intención es hacerlo. Lo único que ocurre es que tardarán un poco más en implementarlo porque no es tan sencillo como en otros motores. Así que bueno, pero el hecho de que ya exista esta versión alfa, que sea jugable, que podemos ya jugar a los juegos los que somos Patreon y comentarlo en los canales, etcétera, pues parece que nos va a dar grandes digamos así, grandes posibilidades de que en poco tiempo, quizá para mitad de 2023 o finales de 2023, podamos jugarlos con estos juegos con incluso el famoso Duke Nukem 3D con motion controls, que sería lo suyo, pero de momento ya tenemos la posibilidad de jugarlos con mandos. También nos podemos encontrar en esa versión temprana, nos dicen los chicos de TeamBeef, algún fallo técnico, algún glitch, etcétera, porque obviamente es una versión alfa y es una versión, una primera versión de este, digamos así, proyecto ambicioso de llevar todos estos juegos que funcionan con este motor Razer X Engine a la VR para que todos lo podamos disfrutar. Y además
esto va a ser en formato standalone nativo, y va a estar disponible para MetaQuest 2 y para Pico 4. Y de hecho la versión alfa está disponible ya para estos dos servicios. Perdón, para estos dos visores. Y además de eso, también nos comentan en su comunicado que muy pronto van a eh, pedirnos opinión de cuál queremos que sea el próximo juego para adaptar a VR de PSVR. Primero ha sido, como sabéis, Bendy and the Ink Machine, que ya ha salido su versión oficial y demás, y ahora van a emprender otro proyecto y van a contar con nosotros, con nuestra opinión, para delimitar qué juego va a ser. Y también, lógicamente, nos comentan que siguen trabajando en Jedi Outcast, que también sabéis que está para Pico 4 y para MetaQuest 2, y Jedi Academy, que estos parece ser que sí podrían salir de una forma más inminente, de forma pública, que por ejemplo lo que he comentado de Duke Nukem, etcétera, que es una versión muy temprana y que probablemente hasta mitad de, ojalá que sea antes, pero hasta mitad de año, o quizás hasta final de año, no esté totalmente construido el VR mod como para que podamos usar motion controls, etcétera, etcétera, y jugar plenamente en VR en esos juegos. Bien, pues esto es todo, Reverquest maníacos. Como veis, un contenido el de hoy un poquito más breve, pero no menos interesante. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, como digo siempre, que os haya parecido interesante. Dejadme todos los comentarios, dudas, etcétera, que tengáis en la zona de comentarios. Animaros como siempre a que os integréis en el canal de Telegram si así lo deseáis, porque podréis interactuar conmigo, con otros miembros de la comunidad, y compartir ideas, compartir informaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, que en definitiva, que gracias por estar ahí, que nos vemos pronto aquí en Revercus VR, y que no me falléis, que yo estoy vigilando. Hasta ahora, Revercus maníacos.